¿Estás buscando un terminal móvil premium que además te sirva para jugar a lo bestia? Quédate con nosotros porque tenemos el último ROG Phone, el ROG Phone 8, y te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Volvemos a Asus ROG, pero en esta ocasión nos centramos en su catálogo de dispositivos móviles para analizar el Asus ROG Phone 8, no el Pro, que lo veremos más adelante si Dios quiere, sino el 8 normal, matizando que en esta ocasión no estamos ante un terminal gaming puro y duro al uso, sino que más bien ROG ha reenfocado el target de sus terminales ROG Phone para diseñar, mejor dicho, terminales móviles premium recomendados para el día a día, para el uso diario y también al gaming. No es un focus principal con el gaming, pero obviamente también cuenta con detalles que lo hacen más que idóneo para el gaming, pero que también está enfocado para la vida diaria y contando con un diseño que se acerca más a los buques insignia de los terminales normales y no tan gaming puro y duro. El teléfono es mucho más delgado que la generación anterior, cuenta con unas dimensiones de 163,8 por 76,8 por 8,9 milímetros y 225 gramos, teniendo una diagonal muy amplia y contando con un rediseño de los bordes y la botonera para darle un toque mucho más refinado y premium para que case con esta nueva idea de terminal premium para uso diario y también para el gaming. Además, cuenta con un desplazamiento del USB Type-C a un lateral para poder disfrutar de él de forma apaisada o en horizontal de forma mucho más cómoda sin que nos estorbe el cable. Y también con un doble USB Type-C para poder utilizar el ventilador que podemos adquirir para el terminal móvil para poder mantenerlo mejor refrigerado durante nuestras sesiones de gaming. También cuentan con, obviamente, con esos detallitos gaming que tanto nos gustan de los ROG Phone, como los gatillos ápticos o ese Aeroactive Cooler X, que no viene incluido con el terminal, pero sí podemos adquirir, y todo el software y los perfiles y todo lo que suelen traer los ROG Phone enfocados al gaming más puro y duro. Además, esta trasera cuenta con un acabado en gris o en negro, con dos tipos de acabados separados por una diagonal y el logotipo de ROG con retroiluminación que podremos utilizar con diferentes fines, como para que se encienda al pulsar los gatillos ápticos, con la música, modo X, notificaciones, cargando, pantalla encendida, pantalla apagada o la iluminación ROG. Realmente es un toque simplemente estético y no lo referente a lo funcional, puesto que la gran mayoría de las funciones, incluyendo una en la que podremos irá cambiando de color según va aumentando la temperatura del dispositivo, no lo vamos a estar viendo porque está la trasera del dispositivo, y quizás la más útil es la de notificaciones. Por si tenemos el teléfono boca abajo, pues vemos que se enciende el logotipo y sabemos que nos ha entrado un WhatsApp o una llamada perdida. Pasamos a hablar de especificaciones técnicas. Encontramos un Qualcomm Snapdragon 8 de generación 3 capaz de alcanzar los 3,3 GHz con la GPU Adreno 750, un 25% más rápida que la predecesora, con 16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna. Además, se ha rediseñado el sistema de refrigeración, puesto que se dota al terminal de certificación IP68 y por tanto el sistema de refrigeración por convección de los terminales anteriores pues no lo podemos utilizar con esa certificación antiagua y polvo, y lo que se hace es dotarlo de un sistema de un gran head pipe que conecta todo el SoC, todo el procesador y la gráfica del dispositivo móvil con la trasera del dispositivo para conseguir una refrigeración pasiva mucho más eficiente. Obviamente, si le metemos el Aeroactive Cooler X, el disipador, el ventilador que ROG pone a disposición para sus terminales móviles, pues aumentaremos la refrigeración un 20%. Además, tenemos conectividad 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3, así como una batería de 5.500 mAh con carga rápida de 65 vatios y carga inalámbrica de 15 vatios. Pasamos a hablar de panel. Encontramos un panel LTPO AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución Full HD, 2500 nits y 165 Hz con una relación
panel cuerpo del 94%. La posibilidad de seleccionar la frecuencia adaptativa para que no nos drene la batería o dejarlo a 165 Hz si vamos a jugar, y con un muestreo táctil de 720 Hz para que la respuesta sea instantánea y poder rendir mejor en gaming a nivel competitivo. Además, cuenta con la protección Gorilla Victus 2 para ofrecer la mayor resistencia a los golpes y varios modos de protección ocular, pero sí que es verdad que en una diagonal tan grande, en un terminal móvil tan grande y que cuenta con una colorimetría tan brutal, esperábamos un poquito más de resolución. En Full HD Plus se ve muy bien, vas a poder disfrutar del más, pero sí que es verdad que esperábamos ese toquecito extra de resolución en un panel de 6,8 pulgadas. Pasamos al apartado de audio, otro apartado que se cuida muchísimo en los ROG Phone, donde encontramos un doble altavoz estéreo muy potente con Dirac Virtuo para auriculares, que lo podremos utilizar tanto por cable, Bluetooth, USB Type-C, puesto que cuenta con jack de audio, y con la más reciente tecnología de cancelación de ruido vía inteligencia artificial para que tu voz suene con total claridad, y también admite Qualcomm aptX Adaptive y aptX Lossless para garantizar un audio Bluetooth de alta fidelidad y latencia súper baja. En el apartado fotográfico ya sabemos que es el punto más flojito de los terminales ROG. Se ha mejorado mucho con respecto a la generación anterior, no obstante no cuenta con unos acabados de gama súper alta, pero sí que es verdad que ha mejorado muchísimo. Encontramos una cámara frontal de 32 megapíxeles y una trasera de 50 megapíxeles con gimbal OIS, acompañada de un ultra gran angular de 13 megapíxeles y un tele-3X de 32 megapíxeles, contando el sensor principal con un Sony IMX890, un sensor más que resolutivo en muchos buques insignia, que ofrece unas fotografías notables o incluso sobresalientes. Lo único que satura un poquito el color, pero es algo que suelen hacer muchos terminales de gama alta para darle como un toquecito más colorido, aunque los más tiquismiquis sí que vamos a notar esa saturación de color. Destaca el trabajo en HDR y el control de los contrastes de iluminación. El modo de retrato está bastante bien, aunque sí que es verdad que a la hora de ampliar vemos una pequeña falta de detalle, pero está muy bien, hace un recorte bastante bueno, y el gran angular y el zoom ofrecen un rendimiento muy bueno. Curiosamente, donde los demás gamas altas suelen cojear, es donde este ROG Phone 8 saca un poquito de pecho y ofrece un rendimiento muy bueno. En resumidas cuentas, tenemos un apartado de fotografía muy bueno, no es sobresaliente, no es la caña, pero está muy bien. Y en el apartado de vídeo, por otro lado, es donde más destaca o vemos una mejoría gracias a ese gimbal y estabilización en 4K e incluso la posibilidad de grabar en 8K a 24 FPS, aunque ahí ya coge un poquito más y mete un poquito más de ruido. No obstante, en 4K se comporta muy bien, estabiliza muy bien y vamos a verlo. Y dicho todo esto, afrontamos la experiencia de uso y conclusiones. ROG le ha dado un pequeño vuelto de tuerca al concepto que tiene con este ROG Phone 8, centrándose más en ofrecer un terminal premium para uso diario que además despunte en videojuegos en vez de enfocarse únicamente en el gaming. Y la verdad es que la experiencia de uso de este terminal móvil es muy buena. Es cierto que en el apartado fotográfico quizás no sea lo mejor del mercado, pero en el resto, y además cumple bastante bien, no está mal, no, obviamente no queremos, no está a la altura, nada más súper alta,
pero el apartado fotográfico está muy bien y dentro de su rango de precios está muy bien. El apartado de vídeo es brutal, gracias a la estabilización en 4K consigues unos planos muy buenos, y en el resto de apartados es simplemente brutal. Tienes un rendimiento brutal, unos acabados brutales, mucho más finito, mucho más ligero, un sistema de refrigeración muy eficiente para que puedas exprimir toda esa potencia y un panel bestial al que le falta un poquito de resolución, pero que a nivel colorimetría es muy bueno, y en el apartado de audio también. Además, con una muy buena autonomía y la posibilidad de hacer una refrigeración extra con ese ventilador y el Aeroactive Cooler X que podemos adquirir por separado. Además de todo esto, tenemos un soporte vía software muy bueno, muy intuitivo, que nos va a permitir configurar un montón de cositas y exprimir al máximo este ROG Phone, un terminal que es caro porque no es un terminal barato, pero que cuenta con unas especificaciones y una serie de cositas extra que bajo nuestro punto de vista justifican su precio y lo hacen muy recomendado para tener un terminal muy premium para un uso diario y además sacarle aún más partido si eres un gamer. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, premium recomendado y calidad-precio. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.